Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Te voy a dar 20 consejos que te van a servir muchísimo si eres un conductor nuevo o estás inclusive pensando en entrar a Uber. Si aún no has entrado, pues bueno, para que sepas a lo que te vas a enfrentar. Si ya estás en esto, pues bueno, te habrás dado cuenta que a lo mejor no todo el tiempo hay trabajo. Hay momentos durante el día que te quedas estacionado media hora para esperar un solo viaje y a veces no nos llega nada. Pues bueno, yo te voy a dar las mejores recomendaciones para que, aparte de que puedas tener una muy buena experiencia como conductor en la plataforma de Uber, también puedas maximizar tus ganancias dentro de lo que se pueda. Y comenzamos con el primer consejo, que básicamente yo creo que es de los más importantes, en el cual tú tienes que conocer tus costos, tanto costos de gasolina como costos de mantenimiento. Obviamente al principio, cuando estás manejando en aplicaciones, si eres un conductor novato, no tienes una idea de cuánto va a estar gastando tu vehículo en gasolina, tampoco tienes una idea de cuánto va a estar gastando en mantenimientos. Entonces aquí lo que yo te recomiendo es que primero llenes tu tanque obviamente al máximo y lo vacíes lo más que puedas, pero obviamente no al punto donde te quedes sin gasolina en la calle. Pero me refiero a que puedas, por ejemplo, saber cuántos litros de gasolina gasta tu auto si recorres tantos kilómetros. Yo te recomiendo que te gastes 3/4 del tanque, obviamente dejes un cuarto de reserva para que puedas volver a cargar gasolina, pero saques el cálculo. Esto te va a ayudar para que tú puedas entender cuánto estás gastando de gasolina por cada viaje, por cada kilómetro, inclusive por cada cliente que esté subiendo el carro. También los costos de mantenimiento es muy importante tomarlos en cuenta, pero cuando eres un conductor nuevo o inclusive si estás rentando, pues bueno, esos son costos que no puedes obtener desde un principio, pero yo te recomiendo que estés ahorrando por lo menos entre un 10 a un 15% para que tú puedas hacerle frente a los costos de mantenimiento. Con el tema de la gasolina, yo calculo mis costos de dos maneras, pero te recomiendo solamente utilizar la primera manera, pero la segunda manera es más fácil. La primera manera es simplemente, por ejemplo, cuántos kilómetros recorres. O sea, tú llenas a la gasolinera, llenas tu tanque, digamos recorres, vamos a decir, 300 kilómetros, vuelves a la gasolinera, vuelves a llenar el tanque y una vez que llenas ese tanque, pues bueno, haces la fórmula es fácil. ¿Cuántos litros de gasolina tú te gastaste para recorrer esos 300 kilómetros? Obviamente tienes que estar atento al contador de kilómetros de tu auto para que puedas entender bien cuál es el costo por estarte moviendo. O una segunda forma que existe es saber cuánta gasolina te estás gastando por tiempo. Esta no te la recomiendo mucho, sin embargo la utilizan muchos conductores porque es más práctica, pero yo no te la recomiendo ya que no vas a tener cifras exactas. Entonces yo te digo, si quieres tener cifras exactas, mejor calcula costo por kilómetro, o sea, de cuántos litros te estás gastando al recorrer X número de kilómetros. Ahora, consejo número 2. No todos los viajes van a ser iguales. Uber te va a estar enviando todos los viajes que se puedan. Inclusive, créeme, te va a estar enviando viajes que son recogidas a 20 minutos, 25 minutos. Viajes que tienes que recorrer 20 kilómetros para recorrer un usuario. Tú no tienes que aceptar todos esos viajes, ya que tienes que utilizar tu criterio propio de, por ejemplo, cuánto te va a costar ir a recoger al usuario. Algo que yo te recomiendo mucho y que yo aplico 100%, número uno, es que yo no recojo al usuario si está a más de 10 minutos de distancia. Yo el kilometraje no lo tomo tanto a cuenta, ya que para mí es más importante el tiempo que el kilometraje. Pero si pues, tú quieres usar la métrica del kilometraje, puedes hacerlo, pero yo en lo personal pues utilizo la del tiempo. Pero si, por ejemplo, si el cliente está a más de 12 minutos, pues bueno, no lo voy a recoger. ¿Por qué? Porque no me convendría a mí como conductor. Entonces, no te preocupes, la plataforma no te va a penalizar. Solamente sí sea muy selectivo con los viajes que vas a tomar y que obviamente pues te sean rentables a ti como conductor. Ahora, consejo número 3. Siempre checa el precio del viaje. ¿Cuánto vas a estar ganando tú como conductor? Siempre cuando te va a caer el viaje, vas a poder ver un número que realmente es el precio del viaje. Anticípate a cuánto vas a estar ganando. Obviamente, por ejemplo, si te cae un viaje, vamos a decir, de 100 pesos, tú tienes que hacer el cálculo de cuánto es ese kilometraje por los 100 pesos que vas a ganar, cuánto vas a gastar de tiempo, pero también lo más importante, tienes que restarle los impuestos, ya que Uber o cualquier otra plataforma te van a estar mandando los viajes, pero con números brutos. ¿A qué me refiero con números brutos? Pues bueno, que una vez que tú termines el viaje, por ejemplo, cuando hiciste el viaje de 100 pesos, una vez que tú lo termines te van a descontar los impuestos en el caso de México. Entonces, pues, el viaje no sería totalmente de 100 pesos, sino que sería aproximadamente de 80 y... Sería aproximadamente como de unos 87 pesos, ya que más o menos lo que te restan de impuestos está aproximadamente entre el 12 y 13%. Entonces es un punto a tomar en cuenta. Ahora, consejo número 4, y también sigue siendo muy importante, no solo estés registrado en una sola plataforma, regístrate
por lo menos en 2 o 3 plataformas que sean obviamente las más populares de tu ciudad. Yo, por ejemplo, no solo estoy registrado en Uber, también estoy registrado en Didi y también estoy registrado en InDriver. En mi experiencia, la mejor estrategia, que primero que nada, si tienes un seguro multiplataforma, te recomiendo que utilices la estrategia en la que si estás en el centro de la ciudad, al menos aquí en Monterrey, así me funciona a mí, no sé cómo funciona en otras ciudades, pero si estás lo más al centro que se puede de la ciudad, los viajes de Uber para mí son lo mejor. ¿Por qué? Pues principalmente porque la calidad de los clientes de Uber pues suele ser más alto, aunque las tarifas comparadas contra Didi suelen ser casi las mismas. Ahora, en el caso de InDriver, InDriver a mí me gusta para usarla en horas pico, pero el problema con InDriver es que cuando estás, por ejemplo, cuando son las 10, 9, 10, 11 o 12 de la tarde, de la mañana y de la tarde, no hay tanto trabajo. En InDriver solamente hay trabajo, ya sea los fines de semana, que haya muchísima carga de trabajo, o solamente en horas pico. Fuera de eso, pues casi no hay nada. Entonces sí es muy importante que estés conectado, estés registrado en varias plataformas y que las vayas usando acorde a tu beneficio, ya que a veces, por ejemplo, Didi ofrece mejores incentivos que Uber, pero hay semanas que Uber ofrece mejores incentivos que Didi, y hay momentos en los que en la plataforma de InDriver que está pagando mucho mejor que Uber y Didi, pero no tanto porque de incentivos, sino porque a veces los clientes de InDriver ofrecen mejores tarifas y el porcentaje de comisión de InDriver pues es sinceramente bajo, aunque hay que tomar a consideración que InDriver no es una gran plataforma, bueno, no es una plataforma muy segura, siempre y por ley. En todas las plataformas, fíjate en la calificación de 4.80 en adelante, todo bien. Y obviamente pues que tenga una cantidad de viajes recorrida a la cuenta, si no, si es una cuenta nueva, pues ni lo tomes. Ahora, consejo número 5. Es muy importante, la seguridad es primero. Algo que yo te recomiendo y te aconsejo muchísimo es que si tú puedes, compres de estas cámaras, que de hecho en Amazon hay una cámara que vale aproximadamente unos 950, a lo mucho 1000 pesos. No está muy cara a comparación de otras cámaras que están en el mercado. Y esta cámara te puede ayudar muchísimo en caso de, pues, de que suceda algún incidente dentro de tu carro o necesites comprobar cierta o X evidencia. Esto siempre te va a ayudar, obviamente, a que pues, puedas responder con evidencia ante asuntos que pues puedan pasar dentro del carro. También otra cosa importante es que, hablando de seguridad, como te vengo diciendo, y lo voy a volver a repetir, siempre elige calificaciones de 4.80 en adelante, pero lo más importante, nunca elijas cuentas que sean nuevas. Consejo número 6, y también va relacionado a que tú puedas maximizar tus ganancias. A veces, cuando no hay mucho trabajo, si estás registrado en varias plataformas, la ventaja es que puedes estar activo en Uber, puedes estar activo en Didi y puedes estar activo en InDriver. Sí, puedes estar activo en 3 aplicaciones a la vez con tu mismo celular. La situación con esto es que a veces cuando te cae un buen viaje, por ejemplo, vamos a decir que estás conectado en las 3 plataformas, pero te está cayendo un buen viaje en Didi, pues bueno, aquí la situación es que cuando aceptes ese viaje, rápidamente cierra Uber y desconéctate de Uber y rápidamente desconéctate de InDriver, ya que si te están cayendo más solicitudes, a lo mejor puedes estar en problemas con la tasa de aceptación de Uber. En InDriver pone que no hay problema, pero tampoco no es bueno que te estén llegando más viajes, ya que a veces cuando estás recorriendo, por ejemplo, 8 minutos para recoger al usuario y luego InDriver te ofrece una mejor tarifa, pues bueno, sí, te ofrece una mejor tarifa, pero tienes que recorrer otros 5 o 8 minutos de trayecto para llegar con el cliente de InDriver y obviamente pues le tendrías que cancelar al de Didi, ya que no puedes hacer 2 viajes al mismo tiempo. Consejo número 7. Tienes que aprender a identificar los patrones de ganancias, y a esto me refiero a los aumentos de tarifa en ciertos puntos de la ciudad. En cualquiera de las ciudades hay ciertos horarios en los que tú sabes que va a haber mucha más demanda y los precios van a subir. Yo te recomiendo que si estás de paso por la zona, obviamente intentes acercarte aunque sea un poquito, pero solo si ya sabes que esa zona va a tener mejores tarifas. Aquí en Monterrey, por ejemplo, en la zona de San Pedro Garza García, ya todos los conductores sabemos que después de las 5 o 6 de la tarde, en el área de San Pedro, casi siempre va a haber tarifa dinámica. ¿Por qué? Porque ahí trabaja la mayoría de la gente y cuando salen de San Pedro, pues van obviamente hacia otras partes de la ciudad, pero eso provoca, pues obviamente un aumento de tarifa, y si está solamente cerca, pues sí conviene estar ahí. Consejo número 8 y súper importantísimo, siempre intenta respetar las leyes de tránsito en más de lo que se pueda. Esto, créeme que a veces a uno como conductor se le olvidan a veces el límite de velocidad, se nos olvida que a veces no podemos recoger en paradas, pero créeme que cuando eres un conductor estás más expuesto a tener multas de tránsito, ya que por estadística y probabilidad, si estás más horas detrás del volante, es más la probabilidad de que te vea un tránsito y es más la probabilidad de que te imponga alguna multa o a lo mejor inclusive te quiera pedir alguna mordida.
En este caso, pues siempre que puedas, intenta respetar las leyes de tránsito. Consejo número 9. Aprovecha todas las funciones que te ofrece Uber, como por ejemplo en el que puedes estar trabajando dentro de una determinada zona. Yo, por ejemplo, utilizo trabajar solamente en San Pedro y en el centro de Monterrey en horas pico. También otro dato importante es que Uber también tiene lo de que se llama Uber Flash, que son paquetería. En lo personal a mí no me gusta, pero he sabido de otros compañeros que dicen que sí tiene a veces más trabajo, inclusive en horas donde pues no hay muchos clientes o usuarios, como por ejemplo a las 11 o a las 12 del mediodía. Y también, pues bueno, si quieres, pero esto no lo recomiendo tanto, pero si quieres ya como un extra, pues también puedes registrarte a Uber Eats, aún siendo conductor de Uber. Obviamente los viajes de Uber Eats te van a caer dentro de tu aplicación de Uber Drive y pues vas a poder hacer pedidos inclusive cuando no hay mucha demanda de pasajeros para hacer viajes de un punto A a un punto B, entonces puedes ir a recoger pedidos. Consejo número 10, tienes que aprender a descifrar los colores en el mapa de Uber. Por ejemplo, cuando está el mapa totalmente blanco, significa que la demanda es casi nula, te vas a quedar, muy probablemente te vas a quedar estacionado una media hora esperando viaje. Inclusive cuando el mapa se pasa de blanco a gris, obviamente esto significa que la demanda ha aumentado, hay viajes, pero a lo mejor en vez de que esperes una media hora por un solo viaje, pues a lo mejor te toca esperar unos 5 o 10 minutos, lo cual pues no sigue siendo tan bueno, pero pues sigue sumando. Obviamente ya después de esto, cuando empiecen a aparecer el mapa naranja, significa que la demanda está por arriba de lo normal, las tarifas comienzan a aumentar a partir de aquí, unos 4 pesos extra, unos 10 pesos extra, 20 pesos extra, dependiendo de la demanda, y ya cuando el mapa está totalmente rojo, significa que la demanda está al máximo, hay pocos conductores ofreciendo viajes y pues es un muy buen momento para estar conectado en la plataforma de Uber. Consejo número 11. Los fines de semana son claves para obtener mejores ganancias. Yo en lo personal estoy manejando un horario de lunes a viernes, pero eso es por motivos personales, ya que los sábados y domingos los estoy utilizando para trabajar en otros proyectos. Pero si tú eres una persona que no está trabajando en otras cosas los fines de semana, yo te recomiendo que tú trabajes los fines de semana e intentes descansar entre semana, ya que los fines de semana las tarifas por lo general suelen ser un poco más altas, la demanda obviamente de viajes suele ser más alta. Y también lo más importante, no suele haber tanto tráfico en la ciudad los sábados y los domingos. No sé, Ciudad de México creo que es otro caso, pero en el resto del país creo que en todas las ciudades del país los sábados y domingos casi no hay tráfico. Y eso es muy bueno, ya que recuerda, tú ganas más moviéndote por kilómetro que ganas más por kilómetro que por tiempo, entonces hay que tomar en cuenta eso al momento de obviamente de trabajar entre semana cuando estés atorado en el tráfico, y los fines de semana pues sabes que todo va a ser muy rápido, recoges aquí, dejas allá y pues todo es más dinámico y obviamente pues terminas ganando más, aparte de que las tarifas pues, son un poco más altas. Consejo número 12, aprende a aprovechar las tarifas, vamos a decirlo, turbo, que de hecho en la plataforma de Uber, cuando estás manejando en un principio o cuando ya tienes algunas semanas, te empiezan a aparecer lo que son algunas promociones. Esas promociones se llaman turbo. Siempre regístrate en esas promociones, ya que en determinados horarios Uber te va a estar pagando, por ejemplo, 25 pesos extra por cada viaje, a veces 20, a veces 15, dependiendo obviamente del día y la demanda, pero estas tarifas entre cada viaje se van sumando al final de la semana y terminas ganando por lo menos unos 500 pesos extra, que no son muy malos, no te los regala nadie, y es muy importante que siempre te registres manualmente, ya que para cuando estés trabajando en esos horarios, Uber te pueda dar esas tarifas a ti cuando estés en tus viajes. Consejo número 13, y posiblemente ya lo estés siguiendo, y es simple y sencillamente aprende de la gente que ya tiene la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, primero que nada, mantente suscrito a los canales de personas que obviamente te están enseñando ya por experiencia cómo se maneja esto de las aplicaciones. Por ejemplo, si quieres suscribirte a mi canal, aquí hay un botón abajo que dice suscribirse, pero también puedes suscribirte obviamente al canal de muchísimas otras personas que también tienen canales de YouTube en español y enseñan muchísimo de sus experiencias, inclusive graban a veces lo que sucede dentro de sus viajes, y siempre es muy recomendable estar atento de lo que está pasando dentro de esta industria, ya que a veces suele haber muchísimas actualizaciones en muy poco tiempo y siempre es bueno mantenerse al día, y lo más importante, siempre es bueno saber por experiencia cómo puedes mantener tu seguridad, cómo puedes tener mejores ganancias y cuáles son los mejores consejos que puedes tomar de estas personas que estamos haciendo contenido para ti en las redes sociales. Consejo número 14. Recuerda que eres, entre comillas, tu propio jefe, pero tú tienes que llevar tu propia contabilidad, tú tienes que llevar tu propia administración obviamente de tu dinero, y también entender muy bien, como lo decía viniendo en los primeros consejos, cuáles son tus gastos, cuánto estás ingresando, cuántas horas estás conectado en la aplicación de Uber. De hecho, en la aplicación de Uber puedes ver el tiempo que estás conectado. Esa herramienta te va a ayudar muchísimo a que puedas desempeñarte las horas que tú necesites estar tras el volante, ya que obviamente entre más horas trabajas, más ganas.
Entonces siempre es muy importante que lleves una disciplina, una muy buena administración y pues que siempre lleves un conteo de cuánto estás ingresando y cuánto estás gastando. Siempre obviamente intenta estar en números positivos. Consejo número 15. Más acción y menos charla. Bueno, este consejo yo lo podría decir que es más como opcional, ya que pues hay varios conductores que sí les encanta estar plática y plática con los pasajeros, pero sin embargo no siempre todos los pasajeros van a querer que tú les hagas plática. Inclusive si tú le estás haciendo mucha plática a ellos y estás notando que ellos no quieren conversar, te van a ti a poner una mala calificación en la aplicación y al final de cuentas creo que eso no te conviene mucho, aunque sigue siendo una teoría más, no lo sabemos con exactitud. Entre mejor calificación, aparentemente, pues también puedes recibir mejores viajes con usuarios también mejores calificados. A lo que voy con esto es que si el cliente no quiere platicar, no fuerces la plática. Y si a ti no te gusta platicar, pues simplemente no platiques mucho. Yo en lo personal, a mí no me gusta platicar mucho con los pasajeros y por lo general suelo a veces poner podcast, suelo poner música como para que la gente esté distraída. A veces cuando le enciendes la música a los pasajeros, por alguna simple y sencilla razón se callan y pues se ponen a escuchar la música y eso para mí es algo bueno, pero pues yo entiendo que esto es como a gusto de cada quien. Consejo número 16. Siempre intenta aprovechar las horas pico, los horarios en los que por lo menos aquí en Monterrey yo te recomendaría manejar, pero también creo que aplica para casi todas las ciudades del país o de otros países, es conectarte a las 5 de la mañana, a más tardar a las 6, y de 5 o 6 de la mañana estés trabajando hasta las 9 y media, 10 de la mañana. Obviamente eso te va a convenir mucho, ya que es un horario en el que hay mucha demanda, ya que muchísima gente pues va al trabajo, va a la universidad, lleva a sus hijos a la escuela, etc. Y después también existe otro horario que se puede decir que es después de las 2, 3 de la tarde, y diría más que después de las 3 de la tarde, y este horario dura hasta las 9 de la noche aproximadamente, a veces inclusive se dura hasta las 10, dependiendo como del día, si es un lunes o un miércoles, pero lo más importante es que aprendas a identificar estos horarios picos para que tú también puedas tener más ganancias por menos horas al volante. Consejo número 17, y no puedo creer que a lo mejor voy a darlo como consejo, pero pues es que así es esto, y es que siempre devuelve los objetos perdidos. A veces los usuarios olvidan sus carteras, a veces los usuarios olvidan sus celulares. A mí me ha llegado a pasar y siempre les he devuelto obviamente sus objetos. Y de hecho antes hubo un tiempo en el que tú devolvías los objetos y ni siquiera los clientes te pagaban por devolverle su cartera, por devolverle su celular o inclusive las llaves del local o de su casa, etc. Pero actualmente Uber ya tiene un sistema en el cual tú puedes reportar que un cliente olvidó algo. Uber obviamente se contacta con el pasajero, que ya obviamente no está dentro de tu carro, que ya dejaste, y llegan a un punto, y lo que hace Uber es que los conectan tanto a ti como conductor y al pasajero para que se pongan de acuerdo en qué momento del día tú puedes pasar a dejarle estos objetos. Yo te recomiendo que tú dejes el objeto, o sea, que te enrutes en la aplicación para ir cerca de donde dejaste al usuario o donde el usuario inclusive a veces te indique, ya que muchas veces si tomas de estos viajes enrutados que te dejen cerca de la dirección, pues seguramente nada más inviertes unos 5 o 10 minutos y aparte Uber te va a pagar aproximadamente como unos 80 pesos o en otros países se puede decir que son como unos 4 o 5 dólares, dependiendo de cómo esté el tipo de cambio. Pero pues bueno, ya es como quiera un dinerito extra por haber devuelto al usuario. Obviamente estos 80 pesos se les cobra al usuario, te los dan a ti. Pero pues es una pequeña ventaja. Siempre hay que ser honestos, nunca realmente hay que estar tomando algo que no es ajeno. Y si el cliente pues no se reporta o el cliente nunca contestó las llamadas y nunca reclamó su celular, sus llaves o lo que sea, pues bueno, al final pues te los terminas quedando. Porque ya después de un mes pues ya Uber no se hace responsable de ese tipo de situaciones. Así que pues bueno, eso ya es a suerte de cada quien. Consejo número 18. Aprende a dominar la aplicación de Uber. En este caso yo te recomiendo, lo más importante que te recomiendo es cómo comunicarte a soporte cada vez que lo necesites. Siempre es muy importante cómo comunicarte con soporte. 2, cómo saber hacer una cita en la aplicación de Uber para ir a las oficinas, ya que tengo entendido que, bueno, yo siempre cuando voy a las oficinas siempre hago cita con anticipación, pero según yo, pues no puedes llegar sin una cita, ¿ok? Otro punto es siempre es importante conocer las zonas de alta demanda. ¿Para qué? Para cuando Uber te active ¿cómo se dice? La función de trabajar en determinadas zonas, pues bueno, siempre estés trabajando en una zona con alta demanda. Y otra cosa importante que deberías saber es que, por ejemplo, Uber aquí por lo menos aquí en México, no sé en otros países, te incluye beneficios como descuentos para gimnasios. Eso te conviene aprender a cómo utilizarlos. También tiene cursos para aprender otros idiomas, algo que yo lo destaco muy bien. Y también tiene cursos como tipo de finanzas que la misma plataforma pues fabricó para sus conductores. Cosas que pues sí, yo veo útiles. Entonces aprende estos puntos de tu aplicación y pues es muy importante que los aprendas, ya que a ti te pueden servir muchísimo en caso
de que los quieras utilizar. Consejo número 19. A veces hay que ponernos en los zapatos del cliente, quieras o no. Va a haber momentos que te va a tocar que, por ejemplo, vas a recoger a una chica o a un usuario o quien sea, vas a llegar a un punto determinado y por alguna razón, no sé por qué, pero a veces pasa esto, los clientes piden viajes a lugares que ni siquiera ellos conocen, ni siquiera revisaron en Google Maps con antelación y ya estás ahí. Muchas veces los usuarios no se quieren bajar y a veces, aunque ya tenga otro viaje, pues yo ya como por empatía, a veces sí los espero unos 5 minutos a que venga alguien por ellos, porque a veces sí estamos como en barrios que sí se ven peligrosos. Entonces, a veces te va a tocar tener que ponerte en los zapatos del cliente. A veces se van a subir clientes muy enojados y a lo mejor te puede tocar que se lleguen a desahogar un poco contigo. Pero claro, tú también establece límites con el cliente de que no me estés hablando mal o no me estés tratando así, si no voy a dar el viaje por terminado, punto. Pero a veces se entiende que van a suceder cosas con los clientes que van a estar fuera de nuestro control, mas sin embargo nos llegan a afectar directamente y pues siempre a veces hay que practicar, quieras o no, la empatía para poder manejar las situaciones de la mejor manera posible. Obviamente no siempre los usuarios se van a prestar para manejar las cosas de la mejor manera posible y para eso pues tú ya vas a tener que tomar las decisiones si les terminas el viaje o lo sigues continuando. Y llegamos al consejo número 20 y ya por último te tengo que decir que en la aplicación de Uber existe una función donde puedes filtrar viajes. Yo te recomiendo que tú filtres los viajes por calificación de 4.80. Creo que ya lo había mencionado anteriormente en uno de los consejos anteriores, pero no había dicho que existía. Esta función obviamente, pues para que sepas si existe, está en el apartado como de... En la parte inferior izquierda donde están dos rayitas, ahí puedes encontrarlo. Si no, pues luego subo un short explicando cómo se hace. Pero te recomiendo mucho siempre tener activa esa función, ya que esa función te va a estar siempre enviando clientes que tengan obviamente calificación de 4.80 en adelante. Estos clientes no te van a dar tanta lata, son clientes seguros siempre y cuando los clientes tengan más de 5 viajes, ya que como en Didi o en InDriver, tú puedes observar el número de viajes que ya ha hecho el cliente. En el caso de Uber no puedes observar cuántos viajes tiene el cliente, pero generalmente un cliente que ya tenga más de 5 viajes y tenga una calificación de 4.80 o más, pues bueno, suele ser por lo general un buen cliente. A mí en 8 años y medio de experiencia, casi 9, gracias a Dios nunca me ha pasado nada porque he aprendido a filtrar los viajes. Pero pues bueno, ese es un consejo que te doy, es muy importante que lo sigas para tu seguridad y pues bueno, eso es todo por hoy. No sé si me faltó algún consejo, algo que ustedes quieran agregar aquí en los comentarios, algo que no hayan entendido, lo que sea, pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós.